Aparentemente estamos ante una nueva ola migratoria que está creciendo con el paso de las horas. La migración en sí no es una amenaza que hay que detener o que hay que evitar, pero sí es un fenómeno social muy complejo que debe ser organizado y gestionado por las autoridades de los países. Justamente son los gobiernos los que se muestran incapaces para dar garantías de seguridad y bienestar a sus habitantes para que no tengan que dejar sus países y tampoco han sido capaces de cumplir con sus obligaciones para proteger a todos aquellos que están llegando a sus territorios en situación de vulnerabilidad extrema. La crisis migratoria en el mundo deja ya 82 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. Se trata de la mayor cifra que registra la Organización de Naciones Unidas desde la Segunda Guerra Mundial. De ellas, 26 millones son refugiados y unas 48 millones de personas son desplazadas internas, es decir, han tenido que reubicarse en otras regiones de sus propios países. ¿De qué están huyendo? Pues es simple, del hambre, de la pobreza extrema, la amenaza del cambio climático, también la violencia, los conflictos, la persecución política, la falta de oportunidades, entre otras tantas causas. Muchos no tienen otra opción que partir, dejar sus hogares, dejar sus vidas, dejar a sus familiares, a sus amigos y también una vida y enfrentarse a una nueva realidad que en muchos casos no es mucho mejor. Se están exponiendo también a las dificultades que hay en las rutas migratorias, a los traficantes de personas, la discriminación por falta de aceptación de la sociedad a la que llegan a ser parte, el rechazo y otro tipo de peligros que podemos quedarnos aquí enunciándolos uno por uno. Las mujeres y sobre todo las menores de edad son las más afectadas. Presentan una doble vulnerabilidad, por decirlo así, la violencia de género y por el otro lado la violencia sexual. Vamos a ver entonces más cifras. Cerca de 2/3 de los desplazados pertenecen a solamente 5 países en el mundo, siendo estos Siria, Venezuela, que está en América Latina, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. No importa entonces el origen, tampoco importa el destino. El punto es que estamos reportando en los medios de comunicación nuevamente tragedias como la que tuvo lugar en el enclave español de Melilla, que está ubicado en el norte de África, en donde 23 personas murieron en su intento por cruzar la frontera desde el territorio marroquí hacia este enclave español. Solamente 3 días después, la policía de la ciudad de San Antonio, en Texas, en Estados Unidos, descubrió en un tráiler a más de 50 personas fallecidas en su interior. Tal parece que la cantidad de personas, también las rutas y las travesías de los migrantes van en aumento después de esa pausa que supuso el momento más complicado de la pandemia de COVID-19, que llevó a varios confinamientos, varias restricciones en las fronteras. Como todo esto ha cambiado, pues nuevamente se está activando este fenómeno de la migración. Por eso hoy en el debate de France 24 analizamos la crisis migratoria, un fenómeno sin solución. Para analizar este tema, saludamos entonces a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es analista de asuntos globales, también es coordinadora de la licenciatura de negocios globales de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, pero ella se conecta desde la ciudad de Lyon, en Francia. Y desde Washington saludamos a Lawrence Gambiner. Él es exdiplomático estadounidense, también es Senior Advisor para Latinoamérica para Westex Advisory Consulting. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Dejen sus preguntas y sus comentarios en nuestras redes sociales. Estamos, como ustedes ya lo saben, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta, se las recuerdo, es numeral el debate F24. También en YouTube pueden seguir nuestra señal en streaming en vivo. Saludo también a las personas que nos escuchan en nuestro podcast. Los invito para que escuchen todos los contenidos de nuestro programa que están ya disponibles en Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Bueno, pues damos inicio entonces ya a la discusión, al análisis. Saludo entonces a la doctora Aribel. Como lo decía, ella se encuentra en la ciudad de Lyon, en el sur de Francia. Doctora, punto de partida para esta discusión, como me gusta llamar a esta primera pregunta para conocer las posiciones de los invitados. ¿Estamos entonces ante una nueva ola de crisis migratoria? ¿Estamos en el inicio de esa ola o estamos en la cresta de la ola? ¿Cuál es su opinión? Bienvenida. Muchísimas gracias, Santiago, por
respuesta a tu gentil pregunta, te puedo decir que estamos en un punto de inflexión donde vemos que la pendiente vez más va en ascenso, donde pareciera que entonces este fenómeno ahora no solamente hay que abordarlo de diferentes aristas, sino que hay que buscar los mecanismos legales, sociales, políticos y económicos para que no se empiece a normalizar ya la violencia a la que se enfrentan los migrantes, donde no podemos permitir que se normalicen ya las noticias como la situación que ha sucedido con estos migrantes en Estados Unidos, y donde tampoco se debe de normalizar el hecho de que los países expulsores no se hagan responsables y no se sumen para que haya un frente común desde una óptica de responsabilidad compartida para poder enfrentar e implementar medidas para que este famosísimo sueño, en este caso, pues americano, pero hay muchos sueños, también está el europeo, donde los africanos vienen a Europa, pero en diferentes partes del mundo buscan un sueño y en verdad lo que se enfrentan es una verdadera pesadilla, Santiago. La opinión de la doctora Aribel en Lyon, en Francia. Saludo ahora a Lawrence Gambiner. Como siempre, un gusto saludarlo, Lawrence. Su opinión, ¿estamos ante una nueva ola migratoria? ¿Estamos en el inicio de esta ola o ya estamos en la cresta de la ola y estamos viendo estas situaciones que mencionaba yo, tanto en el Mediterráneo como en la frontera entre México y Estados Unidos, que vuelven a enlutar a millones de familias, cientos de familias, y nos ponen a los medios de comunicación a reportar estos escenarios tan tristes? Ujú. Bueno, muchas gracias Santiago y gracias por la invitación a estar aquí con ustedes. Yo creo que estamos en el inicio de otra ola, que hubo un estancamiento durante la pandemia y en muchos aspectos yo creo que la pandemia sirvió como una olla de presión social, de presión económica, y ahora está destapándose. Estamos mirando mucha ansiedad social, económico en el mundo, y eso va a crear más y más migración. Aquí en los Estados Unidos vimos que dos cosas. Primero era cuando salió el presidente Trump, ese abrió espacio para muchos migrantes pensando que iba a ser mucho más fácil entrar en los Estados Unidos. Y ahora otra vez con la situación económica. Como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos hay escasez de trabajadores, hay mucho trabajo para la gente. Y también hay cosas como muy drásticos y muy severos en muchas partes del mundo, Latinoamérica especialmente en este momento. Sí. Entonces, eso sirven para que impulsar un gran nuevo ola hacia Estados Unidos. Lawrence, continúo con usted para hacer la ronda a la inversa. Ya le doy la palabra, doctora. No sé si para usted el escenario migratorio tiene unos componentes distintos, porque antes veíamos crisis puntuales en algunos países. Supongamos el caso de América Latina. Veíamos la situación en Cuba, la situación en Nicaragua, la situación de los venezolanos muy puntuales obligaba a millones de personas a migrar, particularmente a Estados Unidos. Pero ahora la dificultad es global. La crisis económica es a nivel global. El tema de la inflación, de las dificultades en poder reactivar la economía después de la pandemia del COVID-19 o de los confinamientos es generalizado. Entonces, esto puede generar un escenario de migración mucho más drástico y más profundo a lo que hemos estado acostumbrados. ¿Cómo lo puede analizar usted, Lawrence? Yo creo que definitivamente Santiago tiene toda la razón. Estamos viendo que las rutas normales, que la ruta de Centroamérica para los Estados Unidos había sido utilizado con mucha frecuencia por la gente en esos países. Ahora estamos viendo mucha migración que entra por Sudamérica, por Brasil, yendo a Perú, subiendo a Ecuador, Colombia y después siguiendo para los Estados Unidos. Entonces, las personas que están llegando a nuestra frontera en Estados Unidos es un grupo mucho más amplio de países y mucho más amplio de circunstancias. La única cosa que casi todos tienen en común es que están buscando un futuro y un futuro que no ven en sus propios países.
y están esperando, están soñando, a veces con éxito y muchas veces no, con un nuevo sueño en los Estados Unidos. Doctora Aribel, usted mencionaba en su intervención anterior un término que me llamó la atención y es no normalizar esta migración, no normalizar estos flujos migratorios. Nosotros lo reportamos en los medios de comunicación cuando hay, por ejemplo, grandes caravanas que salen desde los países centroamericanos, desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia Estados Unidos, o cuando ocurren hechos terribles como el del tráiler en la ciudad de San Antonio, en Texas, o lo que ocurrió en el enclave español de Melilla. Pero esto ocurre todos los días. Caravanas parten todos los días, grupos de personas todos los días intentan llegar al norte de México para cruzar a Estados Unidos. ¿Normalizamos ya la situación? ¿Normalizamos el flujo migratorio latinoamericano, por lo menos en el caso de nuestra región? ¿Se normalizó? Me encanta tu pregunta, Santiago, porque estamos viviendo, como tú atinadamente lo planteabas, una crisis migratoria a nivel mundial. Es decir, si ya de por sí la Organización Internacional de Migraciones de las Naciones Unidas desde hace 5 décadas atrás ha venido reportando que Estados Unidos es el primer país destino de los migrantes, en este escenario actual tú lo puntualizaste muy bien y ahí es a donde me voy a detener. Ante las consecuencias de la pandemia, pero ahorita ante un escenario de guerra, estamos viendo que hay inflación en todas partes del mundo. Lo mismo estamos viviendo en cuestión de impacto económico y social en Medio Oriente que en Europa o en América Latina, que esto está generando una olla de presión. Y entonces, cuando yo te compartía que no podemos normalizar, me enfocaba yo a la parte de la violencia, es decir, pareciera que ya se normalizó el crimen organizado, pareciera que ya se normalizó la corrupción, porque definitivamente el crimen organizado abusa de esta necesidad de los migrantes de huir de sus países, y entonces hay toda una red de crimen organizado alrededor del mundo. Y lamentablemente cuando empezamos a ver lo que sucede en Medio Oriente, pero también en Asia, y estas rutas también del norte de África hacia el sur de Europa, por el Mediterráneo, y lo mismo en América Latina, que transitan por México, estamos viendo una cosa, una, que las rutas cada vez se van expandiendo, se han ramificado. Dos, que cada vez hay mayor número de gente que está involucrada en este fenómeno, pero lamentablemente para lo malo, es decir, para el crimen, para la trata de personas y son parte del crimen organizado. Y tres, que ahora ya los migrantes ya no solamente son ultrajados y abusados por lo que en México le conocemos como los polleros, sino que ahora además son víctimas de abuso sexual, de que los secuestren o bien de que los maten. Entonces ahora ya estamos viendo un tono mucho más intenso, Santiago, en cuanto a este fenómeno, donde en el pasado veíamos que pagaban tarifas y entonces era una migración ilegal, pero ahora hay que sumarle que ahora ya no solamente se trata de una migración ilegal, sino que ahora es toda una red detrás y alrededor de este fenómeno, donde hay muchísimas instituciones y personas en diferentes partes del mundo que han hecho un verdadero negocio jugoso y que lamentablemente ahora estos migrantes se enfrentan a grandes amenazas. Eso sí es una amenaza. Como tú lo decías al inicio, la migración no es una amenaza global, pero sí se ha convertido en una amenaza. Toda la gente que lamentablemente abusa de esta Sí. necesidad para poder entonces transgredir esta situación y que este fenómeno ya no se Claro. detiene, Santiago. Como te decía, es ya un punto de inflexión donde ya no hay vuelta atrás. Un punto de inflexión y hemos visto algunas de las reacciones por parte de los gobiernos para hacer frente a esta ola migratoria y a estos casos de violencia, este incremento que se está dando en la violencia a través de estas redes de tráfico de personas en las diferentes fronteras, tratando de aprovecharse de ese sueño y ese deseo de tener un mejor futuro y una mejor calidad de vida. Uno de esos puntos es la llamada Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección,
que firmaron varios países del continente americano en la Cumbre de las Américas que tuvo lugar hace pocas semanas en la ciudad de Los Ángeles, en California. Doctora, para usted, esta declaración y esta, digamos, suerte de unión entre los países americanos para poder hacer frente a este fenómeno, ¿llega tarde? ¿Llega ya cuando están estas redes instauradas, está esta industria oscura del tráfico de personas ya muy bien afianzado en esos puntos fronterizos y cuando ya miles de personas han muerto y miles están todavía esperando cruzar las fronteras? Totalmente, Santiago, llega demasiado tarde, aunque llega muy oportuno en un año electoral para Joe Biden, hablando específicamente de esta declaración de Los Ángeles, a la luz de que Joe Biden, recordaremos que en su campaña prometió una cara más humana a la migración y que este fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos del jueves pasado, pues le abona a Joe Biden capital político a escasos meses de las próximas elecciones intermedias. Sin embargo, yéndonos específicamente al tema de los migrantes, me parece que este juego en que han estado los mandatarios, el anterior Donald Trump, que implementó el título 42 para expulsar de manera masiva a los migrantes, y ante la llegada de Joe Biden, pues vimos que es y seguirá siendo un tema político electoral donde lamentablemente son vidas las que están de por medio, y ahora estaremos viendo un nuevo escenario para Joe Biden en cuanto a que, por un lado, ya se va a eliminar el programa Quédate en México, pero esto también lo que genera es que alienta y atiza las nuevas caravanas migrantes de Centroamérica transitando por México. Ya hay casi 2 millones en la frontera de México con Estados Unidos, y lo que ha faltado por el lado de Estados Unidos es que se aceleren los procesos de solicitudes de asilo, porque lo único que se ha generado, Santiago, es que en la frontera de México con Estados Unidos cada vez quedan mayor cantidad de migrantes, mayor cantidad de asuntos, pero lamentablemente esto es ahora un problema para México porque no se tienen los recursos financieros para enfrentarla, Santiago. Más adelante vamos a hablar del caso de México y esa reunión que está prevista para el 12 de julio entre los dos presidentes, entre el presidente Biden y el presidente López Obrador, sobre este tema. Ya lo vamos a tratar más adelante. Antes de pasar a eso, quiero preguntarle a Lawrence, en el marco de esta cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles, que le preguntaba a la doctora por la declaración, el presidente Biden habla de, cito sus palabras, ninguna nación debe asumir sola esta responsabilidad. Destacó un poco el papel que han tenido algunos países en la región, como por ejemplo Colombia, que ha tenido mucha presión interna y también por parte de algunos países vecinos por recibir más de 1,5 millones de venezolanos que han cruzado la frontera prácticamente a pie. Lawrence, ¿usted cómo ve este llamado a la unidad? Si hay un liderazgo continental para enfrentar este problema migratorio, ¿quién podría asumir ese liderazgo dados los cambios políticos que hay en la región? Y si de verdad América Latina es una región que se pueda unir para combatir este fenómeno. Bueno, preguntas muy buenas, Santiago. Definitivamente el acuerdo en Los Ángeles simbólicamente fue supremamente importante porque fue un reconocimiento que la migración no solo es un problema del sur para el norte, sino es un problema regional. Y hay flujos yendo por todos lados. Muchos venezolanos yendo al sur, como sabemos, cubanos, africanos, buscando casa en Chile, en Brasil, en otras partes del continente. Entonces, ese acuerdo reconoció que tenemos que unirnos para resolver el problema. Pero como mencionó la doctora Contreras, es un problema político doméstico para Joe Biden muy grave. Entonces, Joe Biden tiene el problema de prometió ser más humano, un trato más beneficioso al migrante durante su campaña. Al mismo tiempo, no esperó una alza tan dramática en la cantidad de gente llegando a la frontera, y ese alimenta la oposición republicana, porque la migración
no regular o ilegal es un papa caliente en la política doméstica estadounidense. Y Joe Biden sabe que tiene que mostrar un control sobre eso para las elecciones que vienen en noviembre. Si no puede controlar eso, va a ser muy difícil para su partido demócrata tener Sí. éxito en noviembre. Entonces, él está buscando una manera de mostrar ese liderazgo, pero sí es simbólicamente importante, pero tenemos que esperar a ver si hay realidad, si existen los recursos que van a poner los países para resolver este problema. Lawrence, no sé si sea muy tarde para el presidente Biden tratar de mostrarse como líder frente a este tema, teniendo tantos temas importantes que resolver internamente, usted lo menciona, frente al tema migratorio, y no sé si es oportuno o si también llega tarde un cambio de discurso por parte de Estados Unidos. ¿Por qué? Cito también al embajador de Estados Unidos en México, Kent Salazar, que responsabilizó de este histórico flujo migratorio a través del territorio mexicano hacia la frontera sur de Estados Unidos a gobiernos que no trabajan, como por ejemplo Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero después de uno haber hecho prácticamente no un llamado, digámoslo abiertamente, pero haberse mostrado un poco más humano con este tema migratorio y haber dicho que su política va a ser un poco más suave, pues ahora es muy fácil voltear la cara de la moneda y decir que el problema está en los otros gobiernos, que claramente es así, la gente se va de sus países porque no tiene oportunidades, pero también es muy tarde lanzar ese discurso, ¿no? Sí, definitivamente, Santiago. Y yo lo veo eso más como un elemento de política doméstica, tratando de echar la culpa afuera porque no ha tenido éxito en su política en poder frenar el flujo de inmigrantes. Si recuerdan, empezó la administración con buscando y tratando los raíces de la migración, especialmente en Centroamérica, y mandó a vicepresidente Kamala Harris para buscar esa solución de los raíces. Bueno, eso sabemos que es un trabajo de muy largo trayectoria y que no puede producir resultados en el corto plazo. Entonces, enfrentando ese flujo en la frontera, él no tiene muchos herramientas que quedan para tratar de controlarlo antes de Claro. las elecciones. Entonces, ellos están buscando echar la culpa, es más política doméstica que Sí. cualquier verdadero asunto de política exterior. Doctora Aribel, dejando el tema de la política doméstica en Estados Unidos y que sea un tema simplemente por la campaña, mm, ¿qué tan factible puede ser ayudar a esos países para evitar la emisión de migrantes? Echarle una mano a países como Venezuela o Nicaragua o Guatemala, Honduras, El Salvador, incluso Cuba, para mejorar las condiciones de vida allí. Vemos que Washington hace un esfuerzo grande con los países del Triángulo del Norte, pero ¿qué hay de países como Colombia y Venezuela que están un poco más al sur? Y me voy un poco más abajo, Perú, incluso Bolivia. Y además, Santiago, habrá que agregarle qué complejo es poder trabajar y colaborar con naciones en las que actualmente no hay una muy buena relación diplomática, y me refiero Claro. específicamente a las relaciones bilaterales Estados Unidos con Nicaragua, con Venezuela, que por más que se quiera avanzar, pues ahorita hay un impasse diplomático y tampoco hay una muy buena relación tan cordial como antes, como con el caso de El Salvador. Entonces, pareciera que entonces ahorita, a pesar de esta cumbre donde se quiso marcar una agenda regional o hemisférica, también prevalece por encima de eso la relación bilateral que Estados Unidos tiene con cada nación. De ahí la importancia de la labor, pues no solamente de Kamala Harris, porque realmente desde la perspectiva de México, la vicepresidenta estadounidense no ha hecho absolutamente nada para poder avanzar en los compromisos adquiridos durante su visita a Guatemala y a México. Sin embargo, pues de ahí la importancia de los embajadores estadounidenses en esas naciones y viceversa para poder seguir trabajando con las autoridades involucradas. Y sin duda, Santiago, pongo aquí sobre la mesa un componente que desde mi perspectiva es el peor cáncer de todas las sociedades, que agudiza
el problema de la migración, y me refiero específicamente a la corrupción. De nada sirve que Estados Unidos esté proveyendo dinero, financiando programas cuando esos recursos, por más que se quiere seguir puntualmente el fondo y el detalle de cómo se está aplicando, lamentablemente, pues la corrupción que existe en diferentes países no ayuda a que sea transparente el uso de esos recursos para que en verdad pues llegue a donde tiene que llegar, Santiago. Claro, punto importante y lo vemos en los fondos que han destinado principalmente al Triángulo del Norte para que las personas de estos países, hablo específicamente Guatemala, Honduras y El Salvador, tengan oportunidades laborales, pero todavía no se ven las inversiones. Como decía Lawrence, es algo de una larga trayectoria, es algo de un largo aliento, no se crean empresas de la noche a la mañana para generar empleo en esos gobiernos y en esos países en particular que tienen tantos problemas a la hora de tomar este tipo de decisiones. También lo ve uno en algunos puntos en Estados Unidos. El gobierno de la ciudad de San Antonio iba a declarar el estado de emergencia precisamente para recibir más recursos para hacer frente a la situación. Cuando vio que eran menos recursos de los que ya estaba recibiendo, dijo, no vale la pena declarar el estado de emergencia. Sin embargo, la frontera sigue siendo un polvorín a punto de estallar. Cito algunas cifras. Desde el 2021 las cifras están batiendo récord mes a mes de la cantidad de personas que están cruzando la frontera. Se han reportado cerca de 239,000 cruces fronterizos de manera ilegal. Solamente 135,000 han sido a través del estado de Texas. ¿Es esta frontera entre México y el estado de Texas, Lawrence, un polvorín a punto de estallar? Por eso ya 3 condados estaban contemplando la posibilidad de declarar el estado de emergencia. Definitivamente, Santiago, y con el calor desde verano, que ha sido peor que nunca, es una situación muy, muy peligroso para todos que están tratando de cruzar. Mira, lo que usted explica es la razón que muchos en los Estados Unidos quieren implementar o seguir con el título 42 y el MPP, el Quédate en México. ¿Por qué? Porque están diciendo que la única manera de frenar eso es mandar el mensaje que si uno quiere pedir asilo en los Estados Unidos, no puede entrar en los Estados Unidos y esperar los 4 o 5 años que están demorando los casos y quedar en los Estados Unidos durante ese periodo. Es muy duro para las personas, pero es una realidad que las actividades sirvieron para frenar poquito el Sí. flujo de migración, porque la gente estaba buscando cómo entrar y ellos saben de los coyotes y la gente que están ayudándolos están diciéndolo. Pide el Claro. asilo y uno tiene 4 o 5 años en los Estados Unidos para establecerse. Doctora, ¿cómo frenar un poco este polvorín que está a punto de estallar allí en Texas? El gobernador de este estado ya le había pedido al presidente Biden que restableciera otra vez las políticas que habían puesto en marcha durante la administración de Trump. Usted mencionaba agilizar tal vez los procesos de la solicitud de asilo o de ingreso al país. ¿Cómo poder un poco manejar o sobrellevar la situación allí en la frontera? Fíjate, Santiago, que ante una frontera tan porosa como la de México-Estados Unidos, algo importante que México ha puesto sobre la mesa justamente es reducir los tiempos. Y una justificación que decían las autoridades estadounidenses era que los procesos administrativos les llevaba años. Sin embargo, a la luz de lo que ha sucedido con los ucranianos que viajaron a México y que han tenido un pase automático de ingreso a Estados Unidos. Entonces, desde la visión y la perspectiva de los migrantes que están esperando en México, es que ahora se está dando lo que es el apartheid migratorio. Es decir, que entonces, claro, las circunstancias son distintas y en el caso de los ucranianos no están huyendo de su país por una situación económica, sino porque están en guerra. Pero insisto, desde el lado de la frontera de México, lo que se dice es, entonces, ¿por qué en el caso de los ucranianos que requieren solicitar asilo político a Estados Unidos, ahí el trámite es inmediato, solamente tardan horas y pueden pasar? ¿Y por qué todos los centroamericanos y los sudamericanos que están esperando del lado de México, por qué sí tienen que esperar no días, sino meses o años
a que se resuelva el asilo. Entonces ahora esta situación de Ucrania también abrió esta puerta y también abrió el poner sobre la mesa en la agenda bilateral el por qué entonces cuando se trata de una situación sí lo pueden hacer del lado de Estados Unidos rápido Sí. y sin embargo se tiene que seguir colaborando a través de los gobernadores de ambos lados, porque al compartir una frontera, pues es compartir problemáticas y por Claro. lo tanto se tienen que dar soluciones también bilaterales, Santiago. Y fíjese usted que ese problema y eso reclamo también se ve en Europa. A la Unión Europea le reclaman que a los ucranianos los han dejado cruzar a Polonia muy fácil. Polonia ha estado muy abierta a recibirlos, pero cuando se trataba de recibir a afganos, a iraquíes o a sirios, las puertas no estaban tan abiertas en la Unión Europea para entrar a través de Polonia, procedentes de Belarus o de la misma Ucrania. Hablemos, Lawrence y doctora Aribel, sobre esa reunión que va a tener lugar el 12 de julio entre el presidente Joe Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una reunión que está prevista tenga lugar en la ciudad de Washington, en la Casa Blanca. ¿Qué cartas puede llevar México? Y ahí también podemos empezar a hablar del tema de México. Ya me quedan pocos minutos, pero lo alcanzamos a hacer. ¿Qué puede ofrecer México en esa reunión? ¿O qué espera México en esa reunión, doctora? Ya le doy la palabra a Lawrence. ¿Qué espera México? Que Estados Unidos se comprometa más y que siga, pues no solamente abonando dinero, sino que en verdad agilice los procesos, que ya definitivamente se elimine el quédate en México y que sí hay un compromiso real, pero ya que se traduzca en una cuestión, si no inmediata, en un plazo corto, el tema de los compromisos de inversión extranjera directa al sureste de México y lo que es América Central, Santiago. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo? Pues es una reunión que se da a la luz también, hay que Sí. recordarlo, pues de toda esta situación que se generó por la polémica Cumbre de las Américas ante la no asistencia del mandatario mexicano y en un año electoral para Estados Unidos, pues ahí es cuando entonces la balanza de la política exterior de un país y del otro, pues entonces lo tienen que acotar a ponerlo en una agenda, Claro. en un encuentro donde el tema medular va a ser sin duda la migración, pero dudo mucho que se avance a largo plazo, Y el presidente Santiago. mexicano puede tener un poco más de protagonismo que el que pudo tener en la cumbre, que sin embargo tuvo por no haber asistido. Lawrence, desde su análisis, ¿qué puede ofrecer Estados Unidos más allá de fondos, más allá de promesas? El tema es contundente en Estados Unidos. Ya lo decíamos en esa frontera que es un polvorín. ¿Qué puede ofrecer Washington? Bueno, Washington tiene que ofrecer, como mencionó la doctora, no es sostenible mantener esta cantidad de gente esperando tanto tiempo, pero eso sí requiere recursos y requiere un Congreso activo. Uno de los problemas más graves en esa situación es que el Congreso de los Estados Unidos, que se está encargado de la política migratoria, no ha hecho su trabajo desde el año 86. No hemos tenido una reforma de las leyes migratorias y estamos en una situación mucho más complicada y mucho más difícil. Y eso requiere más jueces, requiere más recursos en la frontera y también inversiones reales en el sur de México, en el Triángulo del Norte, pero más que todo que pueden hacer en el corto plazo, Joe Biden necesita frenar ese flujo. Si va a tener, él está bajo el microscopio para las elecciones de noviembre y él tiene que mostrar resultados. Y entonces Washington va a buscar qué podemos acordar con el presidente López Obrador para crear resultados en muy corto plazo. Ambos mandatarios necesitan dar resultados en torno al tema migratorio. Me queda ya un par de minutos para finalizar el programa. Finalizo con las conclusiones. Comienzo con Lawrence. Su conclusión sobre este tema. Vamos a ver un aumento en el número de personas intentando llegar a Estados Unidos principalmente, pero también a Europa y a otros puntos del planeta. Esto se va a volver un problema más grande porque hay que añadir también, por ejemplo, la migración por causas climáticas, que ya vemos los estragos que está causando no muy lejos de nuestros territorios. En Nicaragua y en Honduras los huracanes han forzado a millones de personas a salir de allí. Entonces, ¿qué podemos concluir del análisis, Lawrence?
Yo creo que mientras hay buenas oportunidades en Estados Unidos, en Europa para trabajar y avanzar en la vida, siempre va a haber gente de países donde no hay esas oportunidades buscando una manera de ir para allá. Yo creo que hay que aflojar poquito las visas de trabajo, hay que ofrecer más recursos para hacer esa migración irregular más Sí, regular. Y eso requiere reformación de las leyes. Pero claro. va a aumentar, la situación va a ser más grave antes de resolver eso sin esos cambios. Doctora Aribel, 40 segundos para su conclusión. Adelante. Reflexión en la relación bilateral México-Estados Unidos es que difícilmente se avanzará. A nivel regional, importante que se dé un encuentro entre Gustavo Petro y Joe Biden para ver qué situación va a generarse ahí con la apertura de retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Y a nivel global, la migración entrará en terapia intensiva, Santiago. Pues a la doctora Aribel Contreras y a Lawrence Gombiner, muchas gracias por haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Recuerden que pueden seguir dejando sus comentarios a través de las redes sociales y pueden oír todo el contenido del debate a través de nuestro podcast. Sigan con la programación de France 24.